Paulita, ya. En el nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión. El acta de la sesión 45 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 46 queda a disposición de la comisión. El secretario, Matías, dará lectura a la cuenta y doy las buenas tardes a todos y a todas. Directora, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo está? Un gusto. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, queridos diputados, diputadas, ministra, asesores y directores. Se han recibido los siguientes documentos. La nota de un particular, el cual solicita ayuda a esta comisión para conseguir el pago de sus licencias médicas post-COVID y antes del COVID. Otra comunicación es una nota de la encargada de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional, Paola Santibáñez, quien comunica a la comisión que concluyó la etapa de las finales regionales del torneo de Libera. Y están los equipos que pasaron a la final nacional, que se desarrollará el 8 de noviembre en el Salón de Honor de esta corporación. Entre las iniciativas ganadoras destacan dos que están referidas a personas con discapacidad y que son atinentes al interés de esta comisión. Uno del Colegio Diocesano Obispo Laver Iquique, de la región de Tarapacá, cuyo título de la iniciativa es la reforma a la Ley de Inclusión Laboral, número 21.015, y otro es del Centro Integral de Educación Alborada de Coyhaique, región de Aysén. Y el título de la iniciativa es Crea medidas de inclusión en la experiencia equitativa de personas con discapacidad. Se recibió también, señora Presidenta, una nota de la Secretaría de Personas Mayores de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la CUT, mediante la cual solicita considerar su participación en esta comisión dentro del mes de octubre de este año, si es posible, a objeto de aportar al proyecto de envejecimiento integral que está actualmente en tabla. También se recibió una nota del señor Jorge Gamonal, el cual solicita audiencia con esta comisión a fin de exponer un plan de salud oral para personas mayores, que está construyendo desde la Universidad de Chile junto a diversas organizaciones de personas mayores. Sostiene que este plan nacional tiene por finalidad mejorar la función oral y la calidad de vida de las personas mayores en Chile. También se recibió una nota de la directiva Consejo Asesor Regional de Mayores del CENAMA, mediante la cual solicita también una audiencia a esta comisión para dar a conocer su opinión sobre el proyecto que promueve el envejecimiento activo. También se recibió una nota de la Gerencia de Personas y Asuntos Corporativos de la Caja de los Andes, mediante la cual solicitan ser recibidos por esta comisión con el fin de presentar los resultados del último estudio realizado junto con la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre la calidad de vida de la vejez. Estima que este puede ser de interés y también consagrar la evolución respecto de los anteriores resultados del sondeo. Se recibió, presidente, un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en calidad de simple para el despacho del proyecto que está actualmente en tabla. También, presidente, y finalmente se recibió una nota de la agrupación Acceso Educativo Igualitario, mediante la cual presentan observaciones y propuestas orientadas a la permanencia y reinserción de alumnos con discapacidad y o necesidades educativas especiales permanentes. Señalan que hoy día es de amplio conocimiento el problema de violencia en los establecimientos educacionales, también los altos índices de deserción escolar y los múltiples desafíos que la educación de nuestro país presenta para lograr permanencia de alumnos en establecimientos educacionales. Solicitan en definitiva se acojan las sugerencias que ellos formulan respecto de crear o la creación de unidad de atención preferente o especial para niños con necesidades educativas especiales permanentes, alumnos con discapacidad, en la Superintendencia de Educación. Considerar a los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes para atención en esta unidad. También puede ser una condición que alumnos cuenten con credencial de discapacidad para ser atendidos en esta unidad de atención de casos preferentes. Esperan que organismo fiscalizador, en este caso la Superintendencia de Educación, cuente con mecanismos o tenga forma de entregar datos concretos respecto de cuál es el porcentaje, número de alumnos que representan a la población con discapacidad o necesidades educativas especiales, entre otras observaciones, señora presidenta. Es toda la cuenta. Muchas gracias, Matías. ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿Alguna palabra? ¿No hay nadie conectado? No. Yo, yo quiero hacer una observación
partiendo al revés, podríamos invitar, a ver, hay muchas solicitudes de audiencia. Yo sugiero que podamos tomar el acuerdo para que se haga una sesión especial o que quizás se sume. Yo sé que estamos sobrecargados de comisiones, en fin, de sesiones extraordinarias, pero yo creo que no podemos seguir postergando por el proyecto mismo que estamos viendo y por todas las solicitudes que nos han hecho para venir acá a dar testimonio, que tomemos el acuerdo y cuando llegue la presidenta se fije, apenas ella esté, la presidenta titular, que se fije una fecha para ese día, que sea una jornada larga como hemos hecho en otras ocasiones, solamente para recibir a organizaciones. La podemos hacer incluso desde la mañana. eh, yo creo que puede ser una buena medida. ¿Les parece que tomemos el acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, apenas llegue la presidenta, tomamos y le ponemos fecha al tiro. ¿Ya? Eso. Lo otro, estaba pensando que, partiendo al revés, en la número 8 podríamos invitar, me parece muy interesante lo que plantean con respecto a la violencia en los establecimientos educacionales, y podríamos invitar al superintendente de educación para que contarle de qué se trata la invitación y contarle qué opina respecto a esto, si es factible, porque, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos permanentemente fiscalizando con temas de maltrato por distintas índoles. En mi caso me llegan muchos casos tremendos, dramáticos, dolorosos, eh, casi irreconocibles con respecto a vulneraciones con niños, niñas y adolescentes con autismo en el espacio escolar. Son muchísimos. Ahora, el Ministerio de Educación está al tanto, nosotros hicimos y seguimos haciendo un trabajo y seguimos trabajando con las organizaciones y con el Ministerio y con la superintendencia, con todas las denuncias, pero creo que es muy importante, creo que es muy interesante. ¿Les parece que podamos invitar al superintendente? Perfecto. Y ahí está toda la lista de solicitudes de... Sí, porque de vuelta de la distrital son muchas. Lo otro que yo quería volver a hacer un alcance, con mucho respeto y con mucho cariño, y quizás para quienes nos están viendo y siguen esta comisión, eh, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, a lo largo del territorio existen diputados y diputadas que representamos ciertos espacios geográficos. Yo creo que es muy interesante y sería muy importante que los diputados y diputadas, siempre esto a modo de sugerencia, por supuesto, pudieran tener quizás una posibilidad de acceso más fácil en sus redes sociales, de modo que, y también estar permanentemente insumando o informando, porque por ejemplo acá dice, el documento número 1, nota de un particular mediante la cual solicita ayuda en la comisión para conseguir pago de sus licencias médicas post-COVID. ¿Por qué lo digo? Porque personalmente también, y yo creo que a todos nos ha pasado, eh, hemos gestionado y hemos fiscalizado este tema de manera directa con personas del territorio. Y cuando son de otros territorios, uno o hace el trabajo igual, o bien contacta a algún diputado de confianza que lo pueda hacer o que pueda orientar. Porque si no, vamos a individualizar muchos casos, y la idea es que podamos agrupar temas en esta comisión, avanzar en lo legislativo, y sobre todo con el tema de las organizaciones. Si empezamos a ver casos individuales, se nos va a hacer muy extenso y quizás no vamos a hacer tampoco un trabajo efectivo con la persona que lo necesita. Yo creo que, independiente que ahora a lo mejor se le podría mandar un mensaje, un texto, una carta para orientar a esta persona que escribió, yo no sé de qué comuna es, no sé si sale en la nota, Es probable que la nota salga la información, pero solamente la comuna, para saber de porque dice, mediante el cual solicita ayuda a la comisión para conseguir el pago de sus licencias, pero eso podemos orientarlo de manera mucho más directa, no es necesario que lo hagamos en la comisión y quizás con los diputados o diputadas respectivas sí. del De distrito, hecho, la comisión no tiene competencia para abocarse al punto 1, pero obligación nuestra sí dar cuenta de ello. darle una respuesta, sí. Si se puede averiguar de qué parte es, porque a lo mejor si es de algún distrito que nosotros abarquemos, nos podemos cada uno comprometer, y si no, ver de qué manera le damos em, una respuesta satisfactoria a esa persona que lo necesita. Em, al- la palabra sobre
puntos varios. Yo miro para arriba, todavía creo que hay personas allá. Palabra. Diputada Marlene. Gracias, presidenta. Bueno, saludar primero a la ministra, también por supuesto a la directora de Senama. Decir que me alegro que puedan estar presentes hoy acá en la comisión, porque quiero manifestar mi preocupación por algo que lo habíamos manifestado el año anterior, de lo que ocurre con algunos hogares de adultos mayores, y hace pocos días, me imagino que todos vieron a través de la prensa un reportaje en donde se vulnera gravemente los derechos de los adultos mayores, en donde hay agresiones, en donde hay maltrato, y es algo que creo que como comisión yo espero que podamos, no sé si tomar el acuerdo de poder solicitar y oficiar, porque esto que ocurre acá en Santiago, lo que se difundió, digamos, a través de la prensa y esta denuncia que fue a través de la prensa. Sé que en todas las regiones, yo personalmente en la región del Biobío, sé de muchos hogares que funcionan, muchos de ellos que no son autorizados, pero todos sabemos que funcionan, saben los alcaldes, sabemos los diputados, pero también sabemos que hay una necesidad tan grande de tener lugares para poder tener, digamos, a los adultos mayores. Entonces creo que ahí es importante de que se fiscalice, de que se tome medidas de manera urgente, y que nosotros como comisión solicitemos, yo lo hice de forma personal como diputada de la región del Biobío y en mi distrito, en donde me respondan cuántos hogares existen de adultos mayores, cuántos regulares, cuántos irregulares, cuánta fiscalización se han hecho, cuántas multas se han cursado, ¿verdad?, en estos hogares, porque creo que hoy día, lamentablemente, se están vulnerando gravemente los derechos de nuestros adultos mayores. Hoy día estamos haciendo un proyecto que a mí me da mucha esperanza de que podamos regular muchas situaciones que son muy injustas para los adultos mayores, pero creo que este es un tema que no lo hemos abordado, y creo que debemos tomarlo con mucha seriedad y de forma urgente, y por eso me alegro que esté la ministra y también la directora, porque lo que pasa con los hogares es algo muy grave. Y sabemos que hay una necesidad, que faltan lugares de larga estadía, pero no podemos cerrar los ojos y dejar que sigan ocurriendo este tipo de vulneraciones, porque eso que vimos a través de ese reportaje, y quienes no lo han visto me gustaría que lo vieran, eso no solo ocurre en Santiago, eso ocurre en todas las regiones, y todos sabemos que hay hogares que están funcionando de forma irregular y que hay cero fiscalización, y yo creo que eso no puede seguir ocurriendo. Así que solo eso, estimada presidenta. Muchas gracias, diputada. Vamos a seguir con las palabras. No, no hay un... Sí, ¿dirigido a quién, yo creo que a la directora de Senado. Es que claro, que como eso, y como estaba acá, por eso, ya. Un reenvío. Sí, Perfecto, sí, súper. sí, Ya, sí. tomamos el acuerdo entonces para que nos envíe el documento en respuesta a lo que solicita la diputada. Ahí sí. Presidente intermedio, decirle algunas cuestiones. Nosotros estamos al tanto. El ELIAM que salió en el reportaje es con resolución sanitaria. Hay un apoderado que paga en promedio 900.000 pesos por esas personas mayores que salen en el reportaje. Y a propósito de esto, nosotros como Senama hoy día sacamos unas recomendaciones para los operadores que cierran el IAM y para las familias respecto a las responsabilidades compartidas también. Las fiscalizaciones de salud, el rol fiscalizador no está como atribución en Senama. Sin embargo, acompañamos estos procesos y el proceso de resolución sanitaria para que las personas mayores lo puedan, o sea, para que las personas que están en los establecimientos sepan, existe una plataforma, yo les invito, el IAM Chile, que es de Senama, en donde conversa con Midas en la plataforma de salud que da las resoluciones sanitarias. Y por lo tanto ahí uno pone la región y sabe todos los establecimientos de larga estadía que tienen resolución, y hay un auto de reporte de aquellos que no están vinculados, porque
en verdad esto es algo que no tenemos, si la comunidad no nos informa, salvo que pasen estas vulneraciones de derechos, no sabemos. Entonces existe también un registro. Vamos a mandar los datos de lo que tenemos, pero considerando que esto, la resolución sanitaria del funcionamiento es de salud, sin duda que nos comunicamos, hay una intersectorialidad, pero estamos trabajando para poder ver cómo hacemos que esto efectivamente tenga medidas concretas y también de que existan otros dispositivos de cuidado que no sean los establecimientos de larga estadía, que es una institución necesaria, pero debiera ser el último lugar donde las personas mayores debiesen estar. Todos pueden acceder a esa Sí, por supuesto, sí, pero también está en la plataforma Eliam Chile, los Eso, porque ahí... eso le iba a preguntar, Sí. si puede deletrear para que quede ahí Sí, registrada. el LIAM de establecimiento de larga estadía de adultos mayores, el LIAM. Sí. Ah, sí. No, si es para quienes están, perdón, sí. Sí. Pero es www o Sí, ya, a eso me refiero. www.eliamchile.cl. www.eleamchile. No, sin punto, Ah, todo junto. eleamchile.cl. Perfecto. Diputada. Le agradezco, directora, qué bueno que nos va a poder responder, pero mi preocupación va más allá de los ELEAM, digamos, que hoy día tienen la autorización, que están registrados. Realmente yo creo que en todas las regiones, no sé si lo comparten los demás diputados, todos sabemos que hay hogares y donde están ubicados y están a vista y paciencia de todos, pero sabemos también que hoy día no podemos sacar a estos adultos mayores de allí. ¿Y dónde los vamos a llevar? Tampoco tenemos la capacidad hoy día como Estado, y yo entiendo aquello. Entonces creo que de alguna manera igual debemos buscar la forma, esa es como la invitación, buscar la forma de alguna manera de también hacernos cargo de estos hogares que hacemos como que no los vemos, pero si usted le pregunta a la directora de Senama en Bio Bio o a la anterior directora, yo no quiero esto llevarlo a la actual, sino que en general todos saben que hay muchos hogares que funcionan y que no tienen resolución, pero sin embargo están funcionando. Entonces a lo menos poder nosotros hacernos cargo, fiscalizar o buscar la forma de poder regular aquello, porque creo que ya lo que se vive es de verdad muy lamentable. Creo que nadie se merece terminar sus últimos años de la forma que muchas veces viven en algunos hogares que, si bien es cierto, no están establecidos, como los ELEAM que usted menciona, pero que todos sabemos que existen. Así que como que buscar la forma, no sé, le voy a dar un ejemplo muy distinto, pero como la ley del mono, cuando a veces se hace como vista gorda de todo lo que ha ocurrido hacia atrás, pero tratar de regular un poco estos hogares que sí funcionan para poder fiscalizarlo y para que realmente se puedan acreditar y puedan entregarle una mejor atención a los adultos mayores, porque yo me atrevo a decir de que esto ocurre en la región del Biobío y que ocurre en todas las regiones del país. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, que la administración anterior, el ex director Octavio Vergara, en algún momento mencionó que habían tantos hogares irregulares como regulares, que la cantidad era la misma. Y es tremendo porque lo que dice usted es verdad. Uno también querría como hacer más, pero ¿qué pasa si eso se cierra o se llega a fiscalizar? ¿Dónde? ¿Dónde es la respuesta? ¿Mm? Sí. Perdón. Sí. Es por eso que creo que es tan importante que nos hagamos cargo, entendiendo que tampoco los podemos cerrar porque no se pueden, dónde los vamos a llevar el Estado, pero hacernos cargo para poder de alguna manera, como servicio, poder fiscalizar para que ellos entreguen una atención adecuada, digamos, y no se sientan que tienen la posibilidad de poder hacer lo que quieren con los adultos mayores y que no hay ningún control. Creo que hay que buscar una forma para poder ayudar a esos adultos mayores. Si me lo permite, Ya, señora entonces presidenta, vamos a esperar solamente... la respuesta. Sí, de todas maneras, porque está solamente para esperando. complementar lo que decía, no es que hagamos vista gorda, nosotros acompañamos en todas las regiones, tenemos profesionales de enfermería y kinesiología que apoyan esto del IAM sin resolución en el acompañamiento. Hay un plan dentro del IAM Senama, ¿qué es eso? ¿Cuál es nuestra mayor dificultad? Porque tienen que cumplir con el decreto 14, que ahora viene decreto 20, infraestructura. Pero sí, nuestro énfasis de acompañamiento es en el modelo de intervención hacia las personas mayores. Obviamente no es suficiente, pero nos estamos haciendo cargo de acompañar todos aquellos que sabemos que nos levanta la comunidad o ustedes mismos como autoridad, los acompañamos.
¿sí? Y tratamos de contactarnos con la familia, de mejorar el modelo de intervención que tienen esos recintos, y también tenemos ahí comunicación como de cuidados, ¿no? De tratar de generar una red integrada de cuidados que hoy día no lo tenemos todo parcelado. Entonces hay algunos que no necesariamente cumplen como para ser establecimientos de larga estadía, sino que pudiesen ser viviendas compartidas, otros modelos que no tenemos hoy día y estamos trabajando en eso. Gracias, directora. Diputado. Mira, a propósito de lo que planteaba la diputada Marlene Pérez, a través de su intermedio presidenta, tuve la oportunidad, bueno, en Semana Distrital, de recorrer algunos grupos de adulto mayor. Y esta es una consulta permanente, la verdad, de la comunidad en torno al maltrato que se sufre en el día a día. Entonces, a mí la verdad que me parece insuficiente la respuesta de la directora del servicio, toda vez que plantea que es acompañamiento, pero no se cumple con toda la infraestructura. Yo la verdad que creo que esto es urgente. Disculpe que lo plantee así, directora, pero yo sé que eso no es responsabilidad de este gobierno en particular, ¿no es cierto? Algo que se arrastra. Pero debiera existir, quizás, a propósito de la ley que estamos revisando ahora, de envejecimiento activo, quizás la oportunidad para asignarle más atribuciones, en este caso fiscalizadoras, si es que la pudiera tener el servicio, ¿ya? Porque, mire, yo creo que no es respuesta que estos centros o estos hogares que no cumplen con los mismos estándares no puedan ser cerrados, ¿ya? Tengo esa impresión, porque en otros países la verdad que también hay comunicación en torno a estos temas, ¿ya? A propósito del mismo COVID. Entonces, yo tengo la impresión de que esto debiera tomarse en serio, ¿ya? Porque claro, si se hace una intervención, mire lo que podemos, pero el Estado tiene que garantizar un mínimo estándar, ¿ya? De calidad, etcétera. Y esto no es un problema de la actual directora del servicio ni de la ministra, sino que se arrastra. Pero quizás, como estamos discutiendo precisamente una ley de envejecimiento activo, quizás es la oportunidad para abrir un debate de fondo en torno a esta realidad, porque aquí lo que existe es lucro, ¿ya? De determinadas instituciones, ¿ya? Eso es lo que hay, es un negocio, ¿ya? Y es lamentable porque en condiciones, muchas de ellas, en mi distrito, en La Cisterna, en la comuna del Bosque, existen este tipo de hogares. Algunos se han ido a fiscalizar, se han cerrado, otros han intervenido, pero es una cuestión que efectivamente ocurre a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces quizás esta es la oportunidad para poder avanzar en mejorar los estándares. Sí, Eso, diputado, presidente. breve porque estamos en varios y tenemos invitados. Muy breve, porfa. Muy breve, Presidenta. Muchas gracias. Ayer me tocó participar en un programa de estos matinales de Megavisión y se hizo una denuncia, en relación a una denuncia a propósito del fallecimiento de un anciano dentro del hogar, de un hogar de la Fundación Las Rosas, de la cual tengo la mejor impresión, en que no se habían cumplido los protocolos de aviso a la familia cuando el anciano empeoró y fue llevado a urgencia, y tampoco se habrían cumplido protocolos dentro del establecimiento hospitalario y la manera de avisarle a la familia del fallecimiento, y una serie de dudas que angustian a la familia. Entonces, a mí me gustaría hacer presente esto porque más allá del caso, que puede ser sospechas de la familia y puede no tener realidad, y además está en manos del Ministerio Público, me parece que es importante hacer presente también a Senama y, por cierto, al Ministerio de Desarrollo Social, que en el tema de protocolos en los hogares de larga estadía, sean estas fundaciones privadas o instituciones públicas, debe subrayarse la necesidad de que los protocolos se cumplan con las sanciones adecuadas si no se cumplen,
porque se crean situaciones de angustia para las familias y para las comunidades cuando salen estas denuncias que pueden o no tener asidero. Eso no es un problema. Yo no sé si esta denuncia tiene o no tiene asidero, está siendo investigada, pero es que es indispensable que no dé lugar a la duda de que el establecimiento de larga estadía, especialmente cuando son regulares, supervisados, etcétera, están cumpliendo los protocolos de comunicación con las familias que correspondan y se dejen todos los antecedentes para que la sociedad civil, digamos, Sí, sí, el sí. público no sufra engaños y no se hable mal de ciertas fundaciones o ELEAM que realmente cumplen muy bien, Perfecto. a diferencia de otros, digamos, Sí. que lo hacen mal. Están llamando a la sala. Ya, perfecto. Perdón, yo tengo que ir a dar cuenta de una Ah, comisión ya, de perfecto. Yo insisto, como para cerrar el varios, que deberíamos quizás incluso hacer una sesión nosotros, una sesión especial para tratar determinados puntos, porque son temas muy largos y que hay que profundizar y para no estar apurados y especialmente por respeto a los invitados. Les quiero hacer una consulta. Tenemos invitados esperándonos. Está la directora de presupuesto que la habíamos invitado la semana pasada. Ella habló conmigo, había hablado temprano. Yo le dije que tenía que consultar, pero no sabía que se iba a alargar tanto esta parte. Quizás, y también tenemos perdón, mis lentes, mis gafas. Tenemos al Universidad de Talca, el director de la Universidad de Talca y el director de Conecta Mayor. Entonces, ¿les parece si partimos por los invitados? Ya, porque se tienen que desconectar y tienen que partir y devolverse, en fin, ¿les parece? La directora de presupuesto me dijo que era muy breve su intervención, que era con respecto al tema presupuestario. Entonces le damos la palabra y ahí se desconecta nomás Javiera, y después le damos la palabra al director, se me perdió, ya. Muchas gracias. Gracias, colegas. Tiene la palabra Javiera. Muchas gracias, presidenta. Saludar a toda la comisión. Efectivamente, a mí me habían citado la semana pasada a revisar este punto y es un punto que en realidad es bastante acotada mi intervención porque no es algo que nosotros vemos directamente desde la Dirección de Presupuesto, pero igual quería, aunque fuese algo acotada la presentación, venir para poder también salir de las dudas asociadas al tema. En la citación que tuve, me pidieron venir a hablar sobre la rebaja presupuestaria al financiamiento de los clubes de adultos mayores y proyectos autogestionados. Este financiamiento, estos proyectos son financiados desde el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que se define en la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor y que tiene como propósito que personas mayores se integren a espacios de participación y protección en general, favoreciendo su autonomía y calidad de vida. El fondo tiene dos grandes líneas, uno de proyectos autogestionados y otro de convenios institucionales. En el fondo, y en lo que a la Dirección de Presupuestos le refiere, está situado en el programa presupuestario 01 del capítulo 08 de la partida 21. Eso significa que es parte del presupuesto del Servicio Nacional para Adulto Mayor, y en particular vemos que en la asignación 03700 en las transferencias corrientes está el Fondo Nacional de Adulto Mayor, que para el año 2023 considera 4.696 millones de pesos. ¿Cuál es el rol ahí de la Dirección de Presupuesto en general con las reasignaciones presupuestarias? Que efectivamente nosotros, con respecto a lo que se ve en el presupuesto, se pueden hacer reasignaciones durante el año, pero nosotros no tenemos y no somos los que hacemos las reasignaciones internas dentro de cada una de estas asignaciones. Ese punto es bien importante porque el mandato o la atribución de Hacienda es hacer modificaciones a la ley de presupuesto, pero no internamente de lo que sucede en cada una de estas asignaciones. Entonces, para todo lo que
tiene que ver con el Fondo Nacional del Adulto Mayor. Nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, mediante el decreto 391, que se encuentra publicado en la página web de la DIPRES, como todos los decretos asociados a modificaciones presupuestarias, el 3 de abril se incrementó el presupuesto destinado a esta asignación, con algunas reasignaciones que planteó el servicio por 240 millones de pesos. Esto con el objeto de financiar acciones ligadas a la recuperación y ayudas tempranas para el gobierno. Entonces, en lo que afecta o lo que el trabajo que hace la Dirección de Presupuesto con respecto a esta asignación en particular, en realidad nosotros aumentamos el presupuesto en estos 240 millones. Ahora bien, la distribución que hay en distintos componentes de este fondo, como los componentes que les presenté en la lámina anterior, es más bien como el servicio que conoce mejor las necesidades que se van dando año a año, va asignando esos recursos. Entonces, por eso, efectivamente, cuando a mí me consultaron lo de la rebaja, tampoco lo lograba ver dentro de los movimientos que habíamos hecho en la ley de presupuesto, porque en este caso se trataba de un aumento presupuestario para todo lo que tiene que ver con el alcance que tiene la DIPRES sobre este presupuesto en particular. Eso en realidad era bien corta la presentación porque también la duda era bastante específica. Ahora, ¿cómo se trabajará esto en lo que ya empieza a suceder la próxima semana, que es el ingreso a la ley de presupuesto? El Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia se revisa su presupuesto en la subcomisión número 1 de las subcomisiones mixtas del presupuesto. Entonces, ahí uno ya podrá ver las proyecciones con respecto al año 2024. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Javiera. No sé si hay alguna pregunta antes de que se retire. Presidenta, buenas tardes. Saludar a la ministra, a la directora y a la también directora de la DIPRES. Queda la duda, Presidenta, con respecto a la presentación que hace Javiera, porque efectivamente lo que aquí se señaló es que había habido un corte, una disminución de los recursos con respecto para que llegaran las ayudas, los recursos, las ayudas tempranas, sobre todo considerando los incendios que hubieron en los meses a principio de marzo. Ya no recuerdo la fecha, pero sí efectivamente se hizo un corte presupuestario y se disminuyeron las platas y los fondos. Por ende, en la región de O'Higgins, cuando yo hice la intervención, se dijo y se les dijo a los clubes de adulto mayor que había habido un recorte presupuestario y que por lo tanto la cantidad de beneficiarios no era la esperada porque la plata estaba disminuida, porque se había destinado a la emergencia que había ocurrido precisamente en las regiones de Biobío y que estaban destinadas a la emergencia. Entonces no entiendo un poco la presentación con respecto, ¿se aumentó o no se aumentó? ¿O se cortó dinero, se hizo un corte presupuestario? ¿O en definitiva, qué fue lo que pasó? Porque no me queda claro con la presentación que hace la funcionaria de la DIPRES, la directora de la DIPRES. Javiera. Sí, por eso es importante hacer la diferencia entre la asignación, que es el movimiento que hace la dirección de presupuesto, con aumentar o rebajar un presupuesto. La asignación aumenta. ¿Cómo la asignación se distribuye internamente? Que es la pregunta de la diputada, es lo que es más bien materia del servicio, y yo entiendo que ahí quizás el ministerio pudiese aclarar ese punto en particular. Un poco lo que dice Javiera, yo creo que la ministra quizás pudiese dar la respuesta, porque al parecer la respuesta no está en ella, está en la ministra. Presidenta, no Eso sé es lo por que si habíamos usted medio conversado. podrá a lo Perfecto. mejor Sí, decir. pero consulta. ¿Podemos liberar a Javiera? ¿O sí? Perfecto. Perfecto, sí. Sí, por eso yo es que lo que pasa es que me había preguntado, porque como están viendo el tema de la ley de presupuesto, por eso me había solicitado particularmente eso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? Sí, Sí, ya, y perfecto. me coordino también con la ministra, así que no hay Sí, problema. ya, perfecto. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta,
por su intermedio también los saludo a todos y todas. No habíamos tenido la oportunidad todavía de conocernos en esta instancia y como ministerio tenemos muchos temas de trabajo en común y una buena experiencia, por lo tanto también he conversado con varios de ustedes, pero toda esa disposición y la voluntad a que podamos continuar en la agenda legislativa que está en tramitación acá y en las iniciativas que pudieran surgir durante nuestro mandato. Respecto del objeto en particular de la cita, respecto a lo que se nos preguntó, justamente referido al Fondo Nacional del Adulto Mayor, en términos generales, como explicó la directora, el Fondo Nacional tiene dos componentes y por lo tanto, y muy claramente lo explicó la directora, no hubo una disminución, sino incluso un incremento del Fondo Nacional durante este año, pero sí hubo una redistribución interna de sus componentes, atendía las emergencias que se vivieron bueno, con los incendios en el verano y luego recordar, y porque además esto también se ha cruzado con mi rol como encargada de la reconstrucción, que este año hemos tenido emergencias también en su región diputada, a propósito de los sistemas frontales, así que ha sido un año particularmente duro que ha obligado también a priorizar recursos en diversos sectores, porque evidentemente ante una situación como esta se requiere focalizar recursos en las poblaciones más afectadas y poder llegar con los instrumentos que tenemos de la manera más rápida y más oportuna a las necesidades que surgen en ese contexto. Y por lo tanto, en particular en lo que refiere a este fondo, y le voy a dar la palabra a la directora que va a explicarlo en detalle y con las cifras de lo que representan, se tomaron dos medidas que buscaron responder de manera rápida a la situación y a las necesidades de las personas mayores en las regiones afectadas, y una tuvo que ver con la reasignación de parte de ese presupuesto al otro componente del fondo, justamente al componente de los convenios institucionales, porque eso permitió llegar, y ahí la directora va a explicar a cuántas personas se pudo llegar con esos convenios y resolver atender necesidades que eran de la emergencia. Y luego también respecto del Fondo Nacional, o sea, respecto del fondo y el componente autogestionado en las regiones afectadas, se incluyó un factor de ponderación justamente para que las organizaciones que respondieran a la situación de personas afectadas pudieran también tener mejores posibilidades de acceder a estos recursos. Esto fue algo temporal, de emergencia, que se tomó esa decisión este año, que se implementó y que además también la directora va a poder explicar que existe una diferencia que no fue asignada y que ahora va a ser reasignada según la lista de espera que quedó del fondo. Esa es la situación de este año y me parece que también es importante comprender la urgencia y lo que ha significado la emergencia para las personas que han sido afectadas este año por distintas emergencias, en particular las regiones que han sido doblemente afectadas, pero esta es una situación como digo, excepcional y por lo tanto, y justamente como decía la directora, a partir de la próxima semana vamos a estar discutiendo el presupuesto del 2024, que no está determinado más allá de las cosas que pudieran suceder, pero no está determinado en este momento su distribución por estos factores. Y la directora va a poder también explicar con mayor detalle esto. Muchas gracias, ministra, por su intermedio, señora presidenta. Como precisar del Fondo Nacional del Adulto Mayor, que es una resignación interna dentro del fondo que surgió de las propias personas mayores que estaban en las zonas siniestradas, porque el fondo es un programa que nació con la ley de Senama y que también nos replanteamos cómo teníamos como servicio especializado en vejez y envejecimiento, cómo enfocarlo a aquellas personas no asociadas, respecto de que el fondo nace para poder establecer competencias en las personas mayores y poder, ¿cierto?, tener un procedimiento respecto a lo que ellas necesitaban que no necesariamente estaba asociado a los programas. En ese sentido, yo entiendo y empatizo absolutamente con aquellos clubes, pero las bases, y quiero explicar también porque nos han llegado oficios también desde la Cámara diciendo que qué fundaciones intervienen en esto, que disminuimos el fondo, aquí no interviene ninguna fundación, esto es un procedimiento que lo hace enteramente el Servicio Nacional del Adulto Mayor,
nosotros a propósito de la medida disminuimos 1.000 millones, que anualmente se asignan el 50% de los clubes, porque esto es un concurso, se asignan el 50% de los clubes que postulan. En esta postulación hubo 1.000 clubes más que postularon. Con esta disminución que hicimos inicialmente para poder llegar oportunamente con los recursos a las personas mayores, con las medidas de emergencia, que les voy a contar cuáles son, nosotros disminuimos la asignación a un 47%, o sea, un 3% menos, llegando a 86.000 personas mayores. Hay regiones que se vieron más afectadas porque son donde nacieron mayor cantidad de clubes, porque el proceso del fondo nos permite reasignar respecto de, no sabíamos, era la primera vez que teníamos experiencia en atender necesidades específicas de las personas mayores. Y por lo tanto, hoy día que el fondo ya tiene una lista de prelación con puntaje, podemos reasignar de nuevo en esa línea 425 millones y por lo tanto eso va a beneficiar por lista de orden a aproximadamente 400 clubes más. ¿Qué hicimos con los 700 millones para las medidas de emergencia? Hicimos cuidados de emergencia móviles, es decir, y lo implementamos en 9 comunas, en la región de Biobío, Arauco, Nacimiento, Santa Juana y Tomé, en la región de Ñuble, Ningüe, Quillón, Ranqui, en la región de la Araucanía, Cholchol, Purel y Lumaco, y llegamos con una dupla. ¿Cómo seleccionamos las personas? Eran personas mayores que fueron afectadas por las fichas FIDE, mayores de 60 años, que estaban solas o vivían o habían perdido su casa porque en verdad perdieron su espacio con otra persona mayor. Y ellas no querían movilizarse del lugar donde se habían perdido, entonces llegamos con esa dupla, con una intervención de 6 meses, que benefició 6 meses de intervención porque era una medida de emergencia, ¿ya? También llegamos con otra medida que es súper importante, que es salud mental. Y con eso llegamos también en las 3 regiones, en 3 comunas, que habían sido personas mayores de dispositivos de Senama que estuvieron entre medio de las llamas, ¿no? Y que habían quedado, y que no participan de ningún club. Entonces, de ninguna manera les iba a beneficiar porque la asociación permite un factor protector que está investigado, ¿cierto? Y sabemos que la asociación y participación era importante. Cuando estuvimos con los propios dirigentes, las personas mayores de su región, y ellos mismos pidieron que escucháramos esto. Entonces tuvimos también salud mental para las personas mayores, que fue una intervención de 10 talleres en que se trabajó a través de universidades de las regiones para acompañar y entregar herramientas mediante crisis, que eran las crisis de emergencia. Rehabilitamos el centro diurno de Santa Juana, de la comuna del Biobío, que se incendió todos sus accesos, el estanque de agua, y por lo tanto las personas mayores que habían perdido sus casas era el único espacio que reconocían como posible de mejorar sus condiciones. Rehabilitamos ese espacio, entregamos, ¿cierto?, los recursos para eso, y también uno de los establecimientos sin resolución sanitaria que se incendió en Purén, en donde lamentablemente falleció una persona mayor, lo que hicimos fue acompañar precisamente en lo que hablaba la diputada, en hacer un modelo de intervención que no vulnere los derechos de las personas mayores, y destinamos recursos para que esas 15 personas mayores que a propósito del incendio supimos que estaba este espacio, entonces acompañar en un modelo de intervención que no vulnerara sus derechos, y eso dura 18 meses de acompañamiento. ¿Ya? También hicimos un plan de asesoramiento técnico en la construcción y habilitación de este establecimiento que no era un establecimiento de larga estadía, porque era una casa en verdad donde se albergaban personas mayores en Purén, en donde no estaban las condiciones. Entonces, en resumen, hicimos 4 medidas que tuvieron que ver con acompañamientos de emergencia y que nos permite sentar precedentes para poder tener un nuevo modelo de programa, porque todas las personas requieren y están otros ministerios y servicios llamados en la urgencia. Pero las necesidades especiales de las personas mayores, y voy a ser súper operacional con esto, se incendió su casa, perdieron sus dientes para comer. ¿Quién repone eso? No es una emergencia y Senama está llamado. Entonces, toda esta dupla que nosotros pusimos responde a estas necesidades específicas de las personas mayores. Y llegamos a 445 personas mayores con intervenciones de 6 meses de emergencia, con talleres de salud mental,
también para las asistentes del cuidado, que no dejaron, o aquellas personas que cuidaban no remuneradamente, no dejaron a las personas mayores, ¿cierto?, solas. Y esto tuvo un monto de 741.000 pesos, pero como la línea del fondo tiene, perdón, 741.000 millones, disculpe, sí, perdón. Entonces nosotros habíamos retirado 1.000 millones porque no sabíamos cuánto nos iba a costar, porque era la primera experiencia que teníamos con intervención en estas emergencias específicas, y el fondo nos permite hoy día, como ya tenemos todos los seleccionados y hay un orden de correlación por puntaje, admisibilidad, volver a redistribuir. Y por eso estamos redistribuyendo dentro de nuestro propio presupuesto 425 millones, que llegaría a más del 51% de asignación. Y también para los clubes de personas mayores en sus regiones, decirle que las bases del concurso, también nosotros agregamos una bonificación especial a los clubes que nunca se habían adjudicado, porque históricamente se lo ganaban siempre los mismos clubes. Entonces pusimos un bono para aquellos clubes que habían estado en la zona siniestrada. Aumentamos la bonificación para aquellos que nunca se habían adjudicado el fondo. Y entonces eso hizo que de los de 9.500 proyectos que tuvimos este año, 7.200, me acompaña ahí el colega del fondo, 7.200 eran admisibles. Es decir, que de esos 9.500 no todos entraban, 7.200 fueron admisibles, y de esos admisibles se adjudicaron 3.500 clubes, llegando a 86.000 personas en 336 comunas de la región. Y después yo, con esta reasignación, que la tenemos en año calendario, porque es el periodo, o sea, tampoco lo estamos retrasando, el proceso del fondo nos permite hacer entrega en este mes haciendo esa reasignación. Entonces, como servicio, lo que vimos, y me hago cargo como directora de este servicio, es que teníamos la posibilidad de prestar atención inmediata a una necesidad de las personas mayores para tener, ¿cierto? Y también espero que ustedes nos apoyen en eso, una glosa de emergencia, en que vayamos a atender las necesidades específicas de las personas mayores que no estaban asociadas. Y por lo tanto hoy día nos da la facultad de poder movernos el presupuesto, y lo conversamos con la ministra, ¿cierto?, en términos de volver a reasignar esa plata dentro de los requisitos o sea, dentro del presupuesto de Senama, porque esta fue un movimiento dentro del propio servicio, no se usó en otro servicio. ¿Presidenta? Ya nos queda para Sí, por favor. Sí, diputado. Presidenta, yo creo que ya quedó claro el punto. Se generó esto porque justamente nosotros teníamos el requerimiento de las organizaciones respecto a la baja de presupuesto que se le había señalado que era producto de los incendios forestales. Yo creo que la participación de la directora de presupuesto, si bien es cierto que quedó excluida de esta última parte, es clave. Es clave porque la idea era justamente ver cómo le pedimos más presupuesto a la DIPRES, porque lo que bien dice la directora es un nuevo modelo de programa que le permite abordar necesidades de personas mayores que incluso están en el contexto de no participar en un club de adulto mayor. Y quizás esto va a parecer muy creativo, pero emergencias vamos a tener en Chile siempre. En la región del Maule, en la región de O'Higgins, ahora estamos con los problemas de las inundaciones, tenemos personas mayores afectadas, y este nuevo modelo de programa no lo vamos a poder implementar para esas personas. Por tanto, me parece bien que tengan un nuevo modelo para poder ayudar a la gente que es víctima de estas situaciones, sobre todo si son personas mayores y no tienen redes de apoyo. Pero claramente no podemos desvestir un santo para vestir otro, que es nuestra preocupación, y para eso necesitamos, ministra, y va a contar con nuestra colaboración sin duda, un presupuesto que establezca justamente que no tengamos que disminuirle el presupuesto a... Ya sabemos que tenemos mayor participación, que tenemos mayor postulación, que hay mucho más interés, entonces aumentemos ojalá ese presupuesto y creemos un presupuesto además para este nuevo modelo de programa que pueda atender emergencia a personas mayores que se vean afectadas en ello. Porque lamentablemente vamos a tener erupciones de volcanes, terremotos, inundaciones, incendios, etcétera, y no podemos seguir desvistiendo un santo para hacernos cargo de otro. Tenemos clubes de adulto mayor que estos recursos son su única esperanza para poder seguir cumpliendo con su labor tan necesaria de salud mental para las personas mayores. Eso. Gracias, diputado. Sí, diputada. Gracias, presidenta. Sí, solamente, directora, creo que se lo dijimos en una reunión que tuvimos por Zoom con usted,
la voluntad y la disponibilidad de la comisión de poder trabajar. Precisamente lo que usted planteaba, me parece bien que en el fondo el acompañamiento de la emergencia, que tiene que ver con la salud mental también de las personas mayores, y lo que usted indicaba, la crisis de emergencia que se provoca en las regiones, sobre todo en las regiones como la nuestra, la región de O'Higgins, es fundamental la contención y un modelo que permita una intervención real. Me parece una intervención real de 6 meses poco. Creo que para todo, yo soy trabajadora social y en 6 meses no hay una intervención efectiva a largo plazo, pero sí, por ejemplo, usted mencionó los 18 meses de acompañamiento, que es importante. Eso sí que es real en términos de efectividad de tiempo para lograr un acompañamiento real y efectivo y de seguimiento. Aún así, creo que, directora, la redistribución de los recursos es importante siempre considerarla, lo que decía el diputado Guzmán, no podemos desvestir un santo para vestir otro. Creo que es importante considerar estos presupuestos en términos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tsunami, terremoto, incendios, erupción volcánica, no sé, y así vamos a continuar. Entonces creo que es importante evaluar lo que está ocurriendo en términos también presupuestarios. Y por eso que yo creo que la voluntad de la comisión es siempre poder aportar. Y me parece importante que aquellos clubes de adultos mayores que quedaron en espera se les pueda entregar el recurso, porque si hay algo que disfrutan los adultos mayores y mejora su calidad de vida, es precisamente ese trabajo que hacen ellos y que logran realizarlo durante el año en los diferentes clubes que tenemos en las diferentes provincias de nuestro distrito. Así que eso, y me parece importante lo que señaló, indicando que también hay personas que tuvieron una dificultad tremenda producto de la emergencia, pero también considerando que hay otros que quedaron esperanzados con ganarse un recurso que no, efectivamente nunca entendieron, porque la respuesta que se les entregó a través de Senama es que los recursos se habían redistribuido para la emergencia que había ocurrido sobre todo en la región de Biobío, porque estamos hablando de hace muchos meses atrás. Nuestra región sufrió también, evidentemente, la emergencia del sistema frontal, la región de O'Higgins, pero a ellos no les hacía sentido. ¿Por qué se entregó la plata a algo, a otra región, entendiendo de que nosotros también estábamos ahora en una emergencia? Entonces creo que es importante también la comunicación que tiene usted en los diferentes directorios o directivas o directoras de Senama a nivel regional, que puedan transmitir un lenguaje que permita también que los adultos mayores, las personas mayores, puedan entender lo que está pasando. Y eso es muy importante. Muchas Gracias, gracias, presidenta. diputada. Gracias, diputada. Sí, por favor. Gracias, presidenta. Solamente agregar a lo que recién estaba hablando la diputada, tuvimos una reunión hace pocas horas con el Consejo Fiscal Autónomo, que es el organismo que ve desde el punto de vista macroeconómico la finanza y la deuda del país antes que se presente el presupuesto de la Nación. Acabamos de tener la comisión mixta de presupuesto y dentro de muchas sugerencias hay una que me hace mucho más sentido, y es que el efecto climático, ya hay muchas cosas que ya están pasando a ser permanentes en nuestro país, como por ejemplo los incendios, el tema, digamos, de la lluvia. Eso ya no es una emergencia puntual que ahí el Estado tiene que endeudarse para poder ir, o en este caso sacar plata de un presupuesto para reasignar en otro. Es distinto, como hacía ver bien el presidente de la Comisión Autónoma Fiscal, digamos, de que es distinto el caso de un terremoto, porque puede ser cada 10, 15, 20 años. Entonces uno no va a guardar plata para 20 años. Pero cuando ya la cosa pasa a ser permanente, y es bueno, digamos, que esto sea antes que se presente el proyecto de ley de presupuesto, que va a ser el 29, de que también nuestros ministros de Hacienda y la directora de presupuesto sepa que vamos a estar muy preocupados, los que vamos a estar analizando todos estos presupuestos, de que ver que tengan también un fondo, digamos, de conseguir, pero ya más permanente. Siempre vamos a tener incendios, siempre vamos a tener estos diluvios, estos desastres que están ocurriendo, pero ya es habitual. Así que eso es lo que quería decir, de que ya está cambiando el concepto y no vamos a preocupar mucho que en presupuesto eso esté
en el presupuesto de 2024. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hay que ir a votar. Sí, vamos a tener que suspender unos minutos la sesión porque tenemos que ir a votar. Presidenta, mi preocupación es porque tenemos dos invitados. Por tanto, pido el acuerdo a la comisión que después de votar volvamos y podamos extender el tiempo que sea necesario para escuchar a los invitados. Vienen de... Eso lo hacemos, no se preocupen. Gracias, Igual que presidente. de la Jara. Ya, perfecto. Diputado, porque me parece muy relevante y más allá del tema que nos convocaba hoy día, yo he estado viendo el tema de las reconstrucciones y efectivamente una de las preocupaciones que se ha planteado es que se necesita, o sea, nuestro país, sabemos que históricamente ha sido un país de desastre, pero este año nos ha mostrado emergencias que las lluvias de junio se decía que no pasaban sino cada 20 años y nos pasaron peores dentro del mismo año. Por lo tanto, es un tema que se ha estado discutiendo también en el Comité Interministerial de la Reconstrucción que yo cité y es una preocupación también. Entonces, después, bueno, más adelante los invitamos a discutir ese tema más allá del caso puntual acá, pero efectivamente comparto absolutamente la preocupación y la consideración que hay que tener en adelante. Perfecto. Suspendemos unos segundos para ir a votar y volvemos. Sí, vamos a votar y volvemos. Asesores, perdón. ¿En qué estábamos? Estaba exponiendo. Cerramos el... Perfecto. Entonces podemos pasar al segundo, que en realidad va a ser como el primero porque invertimos el orden, así que agradezco. No sé si se tienen que retirar o se quieren quedar, como ustedes quieran. Siéntanse en libertad de acción. Sí. Perdón. Mis gafas. Entonces esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio de las ideas matrices y fundamentales del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, correspondiente a los boletines 12451-13, 12452-13, 13822-7 refundidos. Entonces tenemos a dos invitados, al director de la Fundación Conecta Mayor, Eduardo Toro, y el profesor titular de la Universidad de Talca, director del Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo, don Germán Lobos, que está por ahí. Don Germán, si quiere pasar. Gracias. Bienvenido y tiene usted la palabra. Donde usted quiera. Por ahí al frente puede ser. Eso. Ahí tiene que... Nombre y cargo. Nombre y cargo tiene que hacer su... Exacto, creo que ese. Sí, se va a Ahí presentar. abajo. Eso mismo. Bienvenido. Muchas gracias por la espera también. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Mi nombre es Germán Lobos, soy profesor titular de la Universidad de Talca y tengo más de 40 años de academia, o sea, soy un viejo académico de universidades en Chile. Un gusto de conocer, agradecer a los diputados y diputadas y un gusto conocer a la ministra de Desarrollo Social y a la directora nacional del Senama con quien ya he tenido el privilegio de conversar. Yo quería hacer una pequeña presentación sobre unos datos que considero súper relevantes para el tema que se está discutiendo. ¿Está la presentación? Son datos, nosotros en la Universidad de Talca tenemos un equipo multidisciplinario donde hay psiquiatras, hay nutricionistas, odontólogos, economistas, que trabajamos estos temas. Así que yo soy economista, pero son datos que vienen del equipo. Y el año 2022 recolectamos datos de 1.371 personas mayores en las dimensiones de bienestar financiero, salud bucal, salud mental, alimentación y calidad de vida. Y yo quería mostrarles esos datos porque la novedad que tienen es que están discriminados o diferentes dependiendo del grupo al cual pertenecen. Hicimos un grupo que era de los clubes de adulto mayor, una muestra de 535 personas mayores, las personas que están en un LEAM, una muestra de casi 300 personas mayores, y una muestra de los que no están en ninguno de los dos grupos. Y los resultados, como era nuestra hipótesis, y así se lo conversé con la directora nacional la otra vez, son bastante... cumple con la hipótesis que nosotros teníamos, son diferenciados. Bueno, esos datos son cifras estadísticas, solamente destacaría la última, que para el 2050, y todos sabemos eso, que vamos a ser un 32% de personas mayores, o sea, uno de cada tres.
Y esa cifra es mucho más grave que las cifras que uno habla cuando la directora hablaba de los montos que maneja Senama. Yo sacaba la división ahí por 10.000 clubes de adulto mayor y da muy poquito si uno piensa en una distribución igualitaria entre los clubes en los montos que maneja. Entonces, el problema es mucho más grave que eso. Siga, por favor. Entonces, las principales cifras son las siguientes. Aquí hay todo esto está entre paréntesis arriba, son escalas validadas estadísticamente, las muestras están validadas estadísticamente, eso lo puedo entregar en un documento, no hay ningún problema. Ahí en los LEAM, ustedes ven el 74% declara, son todos reportes autorreportados, declara una menor calidad, una satisfacción con la vida. O sea, el menor porcentaje está en los LEAM y no hubo diferencia por sexo. Siga, por favor. Eso en términos de calidad de vida o bienestar subjetivo, como se le llama. En términos de la sospecha de síntomas depresivos, aquí la cifra es interesante. En general, cuando uno toma la muestra completa, da un porcentaje de 25%. O sea, 1 de cada 4 personas mayores presenta sintomatología depresiva. 25%, que es coincidente con lo que publica la Católica, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez, que publica un 30%. Sin embargo, si uno lo separa por grupos, en los clubes de adultos mayores esa cifra es un 15.6%, en los LEAM es un 40%, y en los que no están en ninguno de los grupos anteriores es un 27%. Esas cifras llaman la atención, la salud mental, y nos ayudan o nos orientan respecto de la focalización de programas, proyectos, políticas públicas. Con respecto bueno, ahí la sospecha de síntomas depresivos por sexo, y las mujeres presentan mayores sintomatología depresiva que los hombres, como dice también la literatura, y la sintomatología depresiva por nivel educacional es la siguiente, donde nosotros vemos que a menores niveles de educación es mayor la sintomatología depresiva, también de acuerdo a lo que dice la literatura, pero acá nosotros tenemos las cifras. Sigamos. Con respecto a los sentimientos respecto a determinadas situaciones, que esta es una escala que se construyó para detectar variables que podrían ser factores de riesgo de depresión en personas mayores, vemos que la necesidad de ser escuchado, la pérdida de roles y los sentimientos de soledad son las más importantes. Esto publicamos hace poquito un artículo sobre los principales factores de riesgo de depresión y son estos los más importantes. Por lo tanto, ahí también hay una luz respecto de orientación de programas, políticas, proyectos, etc. Con respecto a la salud bucal, que era otra dimensión del trabajo que estamos haciendo, en general, las mujeres presentan una peor calidad de vida asociada a la salud bucal en relación a los hombres, y ahí están los porcentajes. Estamos hablando de cifras sobre el 20 hasta el 30 y algo %. También esto nos llama la atención, pero sí son datos de la aplicación del cuestionario, menos de 324.000 pesos por mes, que es el grupo que se considera pobres, 67% de las personas mayores, más el 20% de clase media vulnerable, que son menos hasta 561.000 pesos, entonces estamos hablando de 88% de personas pobres o vulnerables, y por lo tanto, yo hace poco postulé un proyecto a la Agencia Americana de Medicina y para una comuna de la región del Maule. Y en el programa nosotros financiábamos, era un programa de salud mental, una intervención de salud mental con salud bucal y calidad de vida. Esas eran las dimensiones que se trabajaban en el programa. Y el programa consideraba el pago de la primera receta. Y cuando les presenté esto a las personas mayores, a los dirigentes de los clubes, se pusieron muy tristes, reclamaron mucho, porque decían, pero si yo no puedo pagar la segunda. Entonces ahí se refleja el ingreso económico. Y nosotros pensamos que era un gran aporte pagar la primera receta como programa. Los hábitos alimentarios saludables también, hábitos alimentarios saludables son porcentajes bajos. Esta es la escala de Durán del año 2017 que se usa en Chile para medir hábitos saludables y hábitos no saludables. Eso es lo mismo, pero considerando los dos grupos, los hábitos saludables y los hábitos no saludables. El 2022. Esto se aplicó durante 6 meses del año 2022. En agosto más o menos teníamos la base de datos y a partir de ahí ya empezamos a analizar las cifras. Eso.
Entonces, a partir de eso, y yo fui invitado para comentar un poco el proyecto de ley, Presidenta, entonces quisiera hacer algunos comentarios del proyecto de ley y terminar con 3-4 puntos que a mí me parecen relevantes para el tema de política pública a futuro. Con respecto del proyecto de ley, bueno, el proyecto de ley declara principios en el título 1, los artículos 1, 2, etcétera, un conjunto de principios que yo tengo entendido que están también en la Constitución y que son parte de los principios, y el único comentario que haría respecto de ese punto es el tema del grupo de personas adultos mayores de la cuarta edad, y yo le daría el grupo de los centenarios, que es un tercer grupo que se está hablando hoy día, que está creciendo fuertemente, que son personas de 100 años o más. Todo esto lo dejo anotado, si sirve para hacer algo. Con respecto del título 1, perdón, sobre los derechos de las personas mayores, también los vi, está bien, pero hay un derecho que yo creo que debería estar explícito, que es el derecho a envejecer en el hogar. Puede derivarse de los otros que están aquí, pero para mi gusto sería muy bueno explicitarlo, es una política pública en algunos países desarrollados. Y el segundo punto tiene que ver con el fin de proteger estos derechos. El Estado establecerá, habla de políticas, planes, programas, y en realidad yo usaría el lenguaje completo de políticas, planes, del diseño de políticas, planes, programas y proyectos, porque son los 4 instrumentos que uno usa en general en la metodología de marco lógico por la cual se rige este país para la presentación de instrumentos. Y utilizaría el concepto de enfoque sistémico o enfoque integral, porque cuando se hace una intervención, no es la intervención. Es cierto que es sobre la salud mental, por ejemplo, pero la dimensión de la salud mental está relacionada con la salud bucal. Hay bastante literatura sobre eso. Entonces, cuando hay una intervención sobre la salud mental, hay un efecto directo sobre la calidad de vida, pero también hay un efecto indirecto que se transmite por otras variables. Entonces, el enfoque sistémico es muy importante. Nosotros presentamos este año un proyecto al FIC de la región del Maule, que consiste en una plataforma e-commerce para personas mayores, para que personas mayores microemprendedoras puedan comercializar sus productos, pero el programa incluye acompañamiento psicológico, técnicas de alimentación con nutricionistas, con psicólogos y psiquiatras. O sea, pensando en este enfoque sistémico de la política pública. Con respecto a los temas de violencia que aparecen aquí, hablan de maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico, laboral, patrimonial, financiero, solamente un ordenamiento. El maltrato patrimonial y financiero se llama abuso económico, y le agregaría un abuso que aparece en la literatura, que es la negligencia. La negligencia puede ser activa o pasiva. Yo puedo estar pasando algo y no hago nada, o bien yo intencionalmente hago algo. Entonces, para dejar el concepto completo, creo que la negligencia es una forma de abuso que podría estar explícita. Y lo otro, que respecto de estas fallas o de estas cosas que se hacen que son delitos, digamos, también uno echa de menos la graduación que tiene la pena. O sea, ¿cuál es el castigo y cuánto aumenta, cuánto cambia la pena si es que hay personas que atentan contra los derechos de las personas mayores en los delitos que aquí se mencionan? En el caso de los organismos competentes, el Estado deberá desarrollar acciones de atenciones de salud temprana y preventiva de las personas mayores. Esto es lo más importante, en mi opinión, respecto al proyecto de ley, la atención preventiva, porque el costo de salud para los próximos años, pensando en que hay más personas mayores y más longevas, es gigante. Entonces, cualquier inversión en prevención hoy día tiene como beneficio el ahorro de costos de salud para los próximos años. Y eso se puede cuantificar. Con respecto a la educación, creo que sería interesante, y por lo menos la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor lo sabe, porque ellos nos financiaron un proyecto hace poquito de alfabetización financiera. Creo que sería interesante incorporar aquí explícitamente que el Estado, en coordinación con las universidades del Estado, porque las universidades del Estado funcionan un poquito, cada uno hace su vida como entes autónomos y son del Estado. Entonces, a lo mejor se podría explicitar en una ley que con la coordinación de universidades públicas o del Estado, digamos, universidades del Estado. Y bueno, en general cambiar el lenguaje de las 4 P. Políticas, planes, programas y proyectos. Y para
porque se proponen líneas de acción, se proponen acciones que debe tomar el Estado para el cumplimiento de las propuestas que hay acá. Y para eso me permito presentar algunas indicaciones, como quizás podría ser una posible indicación a un proyecto de ley. No sé cómo se dice eso porque soy profesor de economía. Entonces, se sugieren algunas indicaciones. El tema del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para involucrar directamente en el envejecimiento a los gobernadores y gobernadoras regionales. El tema del FIC, que es un fondo que administra cada región de proyectos de innovación y competitividad, que durante muchos años yo creo que eso ya es necesario reevaluarlo. De hecho, no se hace evaluación de impacto de esos programas en las regiones. A todos estos programas habría que incorporarle la evaluación de impacto. Cuando uno hace un programa, tiene que medir el impacto para ver a cuántas personas beneficiamos, cuánto cambiaron los ingresos, y eso no se hace con los fondos regionales. Entonces sería interesante incorporar el concepto de evaluación de impacto cuando se utilizan fondos públicos de las regiones. Entonces, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FIC, la glosa 5.1, podrían amarrar con programas, proyectos, planes concursables cuando los proyectos o estas cosas tengan que ver con la calidad de vida de las personas mayores y sus dimensiones, que a lo mejor habría que jerarquizarlas. Por ejemplo, la salud física y mental, la familia, la alimentación, todas las dimensiones de la calidad de vida que en la literatura pueden llegar a ser 14 dimensiones, pero a lo mejor uno las podría priorizar y podría linkear con estos fondos un porcentaje de financiamiento para cosas concursables relacionadas con calidad de vida de personas mayores. Lo segundo es la Universidad para Personas Mayores. Nosotros hemos conversado esto con las autoridades de la Universidad Talca, donde yo trabajo. Es un proyecto bonito, tender hacia una universidad para personas mayores. La Universidad de Cuenca, en convenio con la Universidad Nacional de Quito, en Ecuador, tienen un programa de universidad para personas mayores, tienen coro, tienen grupos deportivos, y ellos emiten carreras técnicas o formación técnica para que tengan un oficio y después lo puedan desarrollar en el mercado del trabajo. Eso se podría hacer también en convenio con universidades del Estado. Los premios, ustedes vieron en las cifras de salud mental, por ejemplo, que los problemas de salud mental son mucho más graves en las personas que no están en clubes que los que están en clubes. Por lo tanto, yo incentivaría la participación en clubes. Y eso podría significar, por ejemplo, un beneficio asociado a puntos del registro social de hogares, o podría ser un bono o un acceso a actividades deportivas y culturales, como estuve leyendo un proyecto del diputado Guzmán que plantea esto. Todo eso está inserto en pensar que estando en un club se desarrollan actividades mucho más de interacción. Y por último, lo que se llaman los makerspace, que son espacios de colaboración para potenciar el desarrollo de una comunidad. Es un espacio de colaboración abierta, una especie de, 100 metros cuadrados abierto, con actividades manuales, actividad física, donde las personas mayores pueden compartir. Y eso podría ser uno por región. Yo me tomé la libertad de hacer hasta el presupuesto, lo coticé, porque estos makerspace los diseñó la Universidad de Harvard. Y coticé alrededor de $40.000, ministra, un makerspace para una comuna, por ejemplo. Entonces, $50.000. Entonces, yo aproveché que vinieron de allá, me entrevisté con ellos y pregunté el presupuesto. Entonces, son actividades que realmente uno tiene que generar un impacto. Y me voy a permitir terminar en un ELEAM de Cauquenes, por ejemplo. Una persona mayor que está postrada no tiene acceso al psiquiatra. El cuidador va donde el médico de salud, en Cauquenes no hay psiquiatra para ellos, va donde el médico que ve los problemas de salud mental, le comenta la situación, el médico le da la receta y el paciente se toma los medicamentos. O sea, no hay una relación directa. Eso, Presidenta, es grave. Estas son cosas que no tiene la culpa nadie. Esto en nuestro país tiene pocos recursos, ¿cierto? Pero son cosas que hay que ponerle mucho énfasis. Yo he visitado muchos clubes de adultos mayores y muchos ELEAM, y la alegría de ellos por ver siquiera una visita ya es inmenso. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias por su exposición precisa, concisa, intensa, profunda. Sí. Y nuevamente pedirle disculpas por la espera a todos y a todas. ¿La palabra? Sí, por favor. Lo personal, Presidenta, agradecer a Germán, con quien ya llevamos prácticamente 2 años conversando de ideas, proyectos, iniciativas en beneficio de las personas mayores, no solo de la región del Maule, sino que de Chile. El compromiso de la Universidad de Talca también, quien ha promovido estudios y propuestas referentes a un envejecimiento activo.
Y creo que es muy importante y muy significativo que esté presente la ministra de Desarrollo Social y Familia, la directora de Senama y su equipo, porque la verdad que muchas de las propuestas que hace Germán van más en la línea de impulsarlas desde el Ejecutivo que en la labor legislativa. Yo creo que son muy buenas iniciativas, buenas propuestas. Él destaca algo muy relevante, que es la calidad de vida de las personas que participan en clubes de adulto mayor y de repente la poca significación que le damos a esos clubes de adulto mayor. Entonces, quizás pueda haber ahí una línea de trabajo bien intensa que podamos desarrollar. Muchas gracias, Presidenta, y agradecer nuevamente a Germán por su exposición. Muchas gracias, Gracias. diputado. ¿Alguna otra palabra? Y si no, le damos la palabra al siguiente invitado. Hola. Pase. ¿Sí? ¿No, Eduardo Toro? Siéntese allá mejor. ¿Qué hora es? No, tenemos tiempo hasta las 8. Ah, por la sala. Exacto. ¿Sí? Perfecto. Y la voy pasando yo desde... Ah, vale, gracias. Buenas tardes, diputados y diputadas. Está encendido, sí. Bueno, un gusto, como decía, mi nombre es Eduardo Toro, soy director ejecutivo de Conecta Mayor, una fundación de la Universidad Católica que nace en plena pandemia con el desafío de conectar a las personas mayores, en particular a las más aisladas, pero en el camino nos hemos ido dando cuenta un poco de lo que ya decía el profesor Lobo y que todos ustedes conocen, que es el desafío poblacional y la revolución demográfica que estamos viviendo. Si pueden avanzar varias láminas en realidad, porque ustedes ya lo saben, pero nuevamente aquí, igual que el profesor Lobo, me detengo en la cifra del 32% de los chilenos porque creo que es importante insistir en que todos estemos conscientes de la urgencia y de que quizás no podemos referirnos a que no queremos llegar tarde porque quizás ya llegamos tarde a legislar, no solo para la población mayor, sino que para todos nosotros que también seremos mayores tarde o temprano, si es que la suerte nos acompaña, por supuesto. Siendo los significativos que son ya casi 4 millones de personas en Chile, el 70% de las personas mayores no tiene acceso a herramientas digitales, smartphones, computadores, tablets. De las que sí tienen, solo el 38% de las personas mayores hace uso de Internet por sí solo, es decir, quienes hacen trámite por Internet requieren de la ayuda de terceros, a excepción de ese 38%. Y también desde un ámbito cultural siguen siendo absolutamente discriminados en distintos aspectos que todos nos imaginaremos, desde los microedadismos hasta los macroedadismos ya instalados en los distintos rubros, desde los ámbitos comunicacionales, los laborales y los sociales, por supuesto. Esta presentación obviamente queda para usted y la verdad que yo simplemente, y aquí si puedes avanzar 3 láminas, en realidad solo un dato, pero en el fondo aumentar el concepto es básicamente la errónea percepción que existe sobre las personas mayores. Los chilenos creemos que las personas mayores no son autónomas, no son independientes y todo lo contrario, menos del 20% de las personas mayores requiere de la ayuda de terceros para valerse por sí mismas. Y eso hace que desde Conecta Mayor, en el fondo hoy en día, y parte de lo que nosotros queríamos presentar hoy día, agradeciendo la invitación, es ponernos a disposición porque trabajamos por impulsar un cambio cultural de la mano del territorio, trabajamos con 336 comunas del país, con distintos gobiernos regionales, con varios de ustedes, con la misma diputada hace 3 años que venimos trabajando, apoyando el trabajo en las distintas comunas, así es, entregando teléfonos celulares. Y por lo mismo creemos que es importante, uno, impulsar un cambio cultural, relevar el rol de las personas mayores, que es la vena siguiente, y por otro lado también comprender que la exclusión digital es también, y hoy en día más que nunca, es exclusión social. Todo ocurre a través de canales digitales, en la misma ley impulsada por Gobierno Digital, Ley de Transformación Digital del Estado, apunta que al próximo año el 100% de los trámites estén digitalizados. Hoy en día ya va, según lo reporta Gobierno Digital, en un 89% de los trámites. Y por lo mismo es más urgente que nunca poder avanzar en ese camino. Bueno, y nosotros, una lámina por favor, eso es lo que hacemos en Conecta Mayor, tenemos distintas iniciativas y la verdad que queríamos primero ponernos a disposición de ustedes para apoyar este proyecto de ley que creemos que es sumamente importante, pero también otras iniciativas que ustedes crean que son relevantes para avanzar desde el territorio o desde las comunicaciones y desde la política pública en este desafío. Respecto al proyecto de ley, la verdad que
Quizás lo más interesante que comentar es la misma, tres láminas más, una que dice proyecto de ley. Ahí, perfecto, no aspectos generales, está aspectos destacados. El proyecto de ley en particular quisiera destacar que vino hace unas semanas la red Voces Mayores, red de la cual yo participo. Somos casi 90, o sea, más de 90, casi 100 organizaciones en las que estamos trabajando desde la sociedad civil por aportar a la construcción de una política pública que promueva el empoderamiento y la autonomía de las personas mayores, y justamente eso me permite darme el lujo de decir que si hay un tema que nosotros como Conecta Mayor no sabemos, tenemos muy rápido al alcance de nosotros organizaciones que sí saben de distintos temas, entendiendo que este es un proyecto de ley sumamente integral y hay expertices requeridas para hablar de temas laborales, temas económicos, temas de cuidados, etcétera. En particular, los tres temas que creemos más relevantes o que me gustaría destacar de este proyecto de ley, el primero sin duda es el cambio de mirada. Y por eso este proyecto se hace sumamente importante, cómo la ley busca cambiar la mirada respecto no solo a las personas mayores, sino que también al proceso de envejecimiento, reconocerlos como sujetos de derecho, hacer eco de la Convención Interamericana que Chile suscribió el 2017 de la OEA respecto a la protección de los derechos de las personas mayores, pasa a ser fundamental, y por eso la primera postura en el fondo es un llamado a legislar pronto respecto a esta ley, entendiendo que es un primer paso, que sin duda hay mucho que mejorar, que hay propuestas de correcciones y también de iniciativas nuevas, pero este primer paso permite, uno, entender a las personas mayores desde otra mirada; dos, avanzar en la creación de una política nacional respecto al envejecimiento, que sin duda también es un avance importante, y por cierto, además, porque tiene ciertas características, como por ejemplo incluir de manera incidente la voz de las personas mayores. Y tercero, que sea urgente, y que me imagino que acá la ministra y la directora están sumamente de acuerdo, es el fortalecimiento, el robustecimiento de la institucionalidad que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la fortaleza que le da también a las regiones, al servicio, y la creación de o la transformación del comité para cuando corresponda respecto a estos temas, hacia un comité en particular para las personas mayores, comité interministerial, perdón. Bueno, y sí hay algunas propuestas generales, estas son solo 3 láminas, avancemos por favor. Primero, respecto a enfoques y principios, el proyecto de ley tiene algunos principios propuestos, donde nosotros sugerimos incorporar primero la integración intergeneracional como principio. ¿Por qué? Porque creemos que al final todos envejecemos, como decíamos al principio, pero también como es necesario un cambio cultural, un cambio de mirada de la sociedad completa, es importante también que tanto el Servicio Nacional del Adulto Mayor como las políticas públicas que tengan que ver con el envejecimiento no consideren solo a la población mayor. Y lo segundo, que también lo decía acá el profesor Lo, es la pertinencia territorial. No es lo mismo envejecer en Santiago o en Valparaíso que envejecer en las comunas que, por ejemplo, están afectadas por las lluvias. Segundo, el proyecto de ley considera la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida dentro de los principios generales. Nuestra propuesta es separarlo primero porque la vejez es femenina de manera muy importante, y por tanto creemos que debería ser un tema en sí mismo. Y segundo, porque el enfoque de curso de vida también creemos que es un tema en sí mismo, poder entender este proceso desde que nacemos, y cómo legislamos a favor de un enfoque con esa mirada. Y segundo, también dentro de la Convención Interamericana, cuando Chile la suscribe, crea una definición de curso de vida que sugerimos incorporar dentro del proyecto de ley en los conceptos de las primeras páginas de este borrador de proyecto. O no sé si ese borrador, si es que ya está aprobado por la Cámara, ¿no? Ahí también me pierdo con los conceptos legislativos. La lámina siguiente, respecto a líneas de acción, el proyecto de ley tiene una propuesta de 6 líneas de acción, donde proponemos incluir primero el derecho de las personas mayores a envejecer en su medio habitual, antes de en otros dispositivos, que le permitan de alguna manera recibir apoyos para envejecer de lo más dignamente posible en sus lugares habituales, de manera autónoma, por supuesto, en la medida de lo posible. Segundo, incluir el financiamiento de programas residenciales, ambulatorios y domiciliarios para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, porque hoy en día el proyecto limita este financiamiento a establecimientos de larga estadía, a los LEAMS. Y tercero, incorporar la colaboración público-privada en el financiamiento y administración de estos dispositivos.
También en esta misma línea, en las líneas de acción, el proyecto de ley actualmente establece que las líneas de acción deberán realizarse considerando la oferta pública existente y los recursos disponibles, lo cual nos parece muy bien, pero proponemos también considerar los principios de progresividad y no regresividad, de alguna manera, obviamente enfocándose en un financiamiento sostenible, pero sí progresivo. Y la última lámina que les quería comentar es respecto, bueno, el proyecto de ley tiene los consejos asesores regionales, que nos parecen una política sumamente acertada, pero está constituida por organizaciones o por personas mayores, y ahí, obviamente, con un sesgo desde donde vengo en representación, es que nos gustaría y sugerimos o proponemos incorporar la participación de organizaciones que trabajan en estos temas, en la prevención, en la promoción y en la protección de los derechos de las personas mayores. La verdad que hay, como les decía, solo la red de voces mayores ya son 100 organizaciones, y hay tantas más que de hecho han venido a exponer en esta comisión, que conocemos del tema, que venimos trabajando de la mano con personas mayores hace mucho tiempo, y creemos que puede ser útil ponernos a disposición también de estos espacios asesores. El proyecto de ley además establece que el Estado podrá desarrollar acciones y programas de atención de salud temprana y preventiva de las personas mayores, en el artículo 9, si no me equivoco, y aquí nosotros proponemos robustecer esta ley, incorporando la obligación del Estado a desarrollar estas acciones y programas, más que la posibilidad. Y por último, también sugerimos, en la misma lógica de robustecer, lo decía el profesor Lobos, respecto al proyecto de ley del diputado Guzmán, que está patrocinado por la diputada Marzán y por otros diputados de esta comisión, el proyecto de ley para promover el envejecimiento activo de las personas mayores, u otros proyectos que puedan surgir o iniciativas que puedan surgir en esa línea, que permitan robustecer este proyecto con iniciativas más concretas que de alguna manera brinden realidades concretas a las personas mayores de inclusión y promoción de la participación en distintos espacios sociales, que de alguna manera le hagan ver en el corto y mediano plazo que los estamos haciendo parte de una sociedad que no solo los quiere dignificar y agradecer por su aporte, sino que los necesita, y los vamos a seguir necesitando cada vez más en la medida que la pirámide poblacional se siga invirtiendo. Eso sería una presentación muy general. Sin duda que hay indicaciones más técnicas, y para eso nos ponemos a disposición de ustedes, diputados, o de sus asesores, para poder apoyar tanto en la contribución técnica, en la voz de las personas mayores, que podemos ayudarlos a convocar, y por supuesto también en su aprobación en la medida de que sea posible hacerlo de la manera más expedita posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Damos la palabra y quiero hacer un comentario que siempre he estado poniendo el punto en ese tema. Usted dijo que para el año 2024 íbamos a ser un 100% ya ciudadanos digitales. A mí me preocupa igual el tema sectores rurales, que vamos a seguir teniendo sectores rurales, y el acceso también a la conectividad, que por lo menos quienes tenemos espacios rurales, mi distrito es de una gran área rural, y no hay conectividad, y la gente reclama, ojo, las personas, no solamente las personas adultas mayores, las personas también que tienen una vida que es vida de campo, campesinos, campesinas, que el tema digital les complica mucho. Entonces, que no se pierda nunca la posibilidad de seguir como seguimos todavía muchos de nosotros trabajando con el papel y el lápiz, en el tema del llenado de documentos, en fin. Es un tema que, si bien es interesante avanzar hacia eso y vamos para allá, de alguna forma también quiero que se entienda lo que estoy diciendo, discriminatorio no pensar en que hay una población importante que lo necesita. Cuando hablamos del área metropolitana, quizás es distinta la realidad, o de Santiago, de las comunas, porque está todo muy cercano. Y siempre las discusiones legislativas acá es muy centralizada la discusión. Yo recuerdo que cuando estuvimos viendo el tema de monitoreo telemático y se discutía la distancia que tenía que tener la tobillera del tipo con la persona amenazada, se hablaba de una cierta cantidad de distancia. Y me acuerdo que las antenas, a quienes somos de región, se nos paraban porque decíamos, no, esa distancia no sé, yo pensaba en Petorca, hacia el interior, arriba, Sobrante y más lejos,
es muy distante, o sea, el tipo va a llegar y va a atentar contra la mujer, contra la persona que está tratando de ser protegida. Entonces, de repente hay discusiones que tenemos que pensar y hacerlas en el territorio, porque va a seguir siendo así, porque esperemos que nunca se llenen esos espacios. O sea, necesitamos el espacio rural por todo lo que significa, y entonces para tenerlo súper en conciencia, y de hecho hay proyectos que nosotros hemos tenido que postergar acá, porque hay que digitalizar temas, no sé, pues APR de repente, cuando se habla de la formalización de ciertas situaciones, de ciertos trabajos, que en el fondo todo nos ha frenado por el tema de la digitalización, que no hay entendimiento, no hay acceso, y tampoco es fácil la forma en que se comunica. ¿Me explico? No es fácil. El lenguaje que se emplea no es bidireccional. Es un lenguaje que la persona lo plantea. Yo hablo en términos muy generales, sobre todo cuando hablan con todo cariño y respeto para los señores o señoras abogadas. No hablo de acá en general, pero hablan en un lenguaje tan enredado que no se les entiende. Entonces, ahí la brecha de comunicación es mucho más amplia, y se hace mucho más drástica. Eso me pone como en atención con respecto al... No sé si alguien más, Eduardo, por favor. Súper, sí, a ver, gracias diputada por el tema que pone sobre la mesa, porque yo creo que aquí es importante, y también aprovecho a hacer la invitación a cambiar la forma en cómo entendemos la conectividad. Yo creo que hoy en día la conectividad es un derecho y así debería pasar a ser comprendida. En ese sentido, y hay países que ya lo tienen, y poder, por ejemplo, hablar sobre la conectividad como un gasto de la canasta básica, ¿por qué no? Si hoy en día quien no tiene acceso a Internet queda fuera de la sociedad. En ese sentido, creo que es importante entender que la brecha digital no es solo el acceso a una herramienta, a un computador, a un celular, es sin duda también acceso a la conectividad, y por eso creo que es muy bueno que en este comité interministerial para las personas mayores que se plantea en el proyecto de ley esté considerado el Ministerio de Transportes por la movilidad, pero también y telecomunicaciones por la importancia y necesidad de la conectividad. Pero además del acceso y la conectividad, lo tercero son las habilidades que usted menciona, diputada. Esos tres componentes tienen que ser parte de un trío a la hora de pensar en cómo reducir la brecha digital. Y las habilidades no son las habilidades de yo como le enseño, en mi caso a mi mamá, a usar la tecnología, sino que cómo las personas mayores adquieren capacidades para el uso de la tecnología. Personas que en su mayoría son no nativas digitales, que han tenido que aprender, muchos de ellos post pandemia, de un momento a otro, a no solo usar WhatsApp, sino que hacer videollamadas y participar de videoconferencias, todo en un año. Tiempo que yo al menos tengo un smartphone hace 10 años, entonces le estamos pidiendo que sea además muy rápido el tema. Y el desafío es no quedarnos en el papel solo por un grupo que va a ir en aumento, pero que debería en el fondo, todos entendemos que al final la tecnología y la digitalización tiene aspectos positivos, pero el desafío es hacerlo de alguna manera donde esa transición sea inclusiva. Y eso requiere justamente de que les enseñemos y que también los procesos sean intuitivos. No que sean 20 pasos, no que sean letras chicas, no que sean botones sin 3D, o que sea, por ejemplo, yo ocupo siempre el concepto de YouTube. La diferencia entre esa pantalla que vemos ahí, que ahí sale un triángulo, ¿qué pasa si en vez de ese triángulo dijera inicia acá, por ejemplo? Entonces, si hacemos que la tecnología también sea más inclusiva, vamos de alguna manera como Estado y como país avanzar a poder incluirlos de manera más intuitiva a las personas mayores. En ese sentido, ahí como de repente se hace la crítica a construir políticas públicas centralizadamente, también hay una crítica que es hacerlo paternalistamente, y es pensando que nosotros sabemos cuál es la respuesta de las personas mayores, y ahí es sumamente importante sumarlo al proceso. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros entregamos 80.000 teléfonos en el 97% de las comunas de Chile, y en esa experiencia hemos justamente aprendido con ellos qué es lo que ellos requieren para que los procesos tecnológicos sean más intuitivos. Y sin duda hay un desafío gigantesco, donde Gobierno Digital, Chile Atiende, tienen el Ministerio de Desarrollo Social también, Senama, por supuesto, y lo están haciendo, están avanzando a reducir esa brecha digital. Ahora, estamos tarde, estamos súper atrasados, ya son 2 millones, el 80% no tiene herramientas digitales, así que estamos en una carrera contra el tiempo. Sí, disculpen, voy a un poco, no sé si lo decía por mí, pero mi postura o lo que yo manifiesto no es en absoluto paternalista, todo lo contrario. No lo decía. Ah, ya, pero en general lo dejo porque finalmente uno es la voz del territorio. Sí, claro. Entonces, mientras usted hablaba, yo inmediatamente empecé a recordar
qué es lo que escuchan o de qué manera se informan, por ejemplo, en las radios locales. Son tremendos elementos de comunicación las radios locales, pero eso es maravilloso. Y también el informe de papel que entrega el informativo, el boletín que entregan los municipios, que reparten. Eso es algo que lo dejan pegado en la muralla. Y es así porque es una realidad que no solamente uno ve, sino que levanta. Y las radios locales, insisto, que juegan un rol, pero de conectividad y que además no se va a terminar nunca. La radio va a ser per se, va a estar siempre ahí acompañando. Por supuesto, diputada. Muchas gracias. Bueno, agradecer la presentación, ¿cierto? Y sumándome a las palabras que ustedes hoy día estaban comentando en particular, yo creo que además hay que tener en cuenta de que la conectividad en general también se cae. Entonces es imposible que nosotros todo lo digitalicemos, porque obviamente hay situaciones que se nos va a caer el sistema y lo vemos constantemente en el sistema, no sé, para pedir la hora en el consultorio, que de repente se cae el sistema y no tienes cómo comunicar, ¿cierto? O en general. Entonces, ¿te das cuenta? Yo creo que acá hay que atender la realidad, además, que bien decía la presidenta, que tiene que ver con las realidades regionales, la diversidad, las distancias, los tiempos, cómo además lo percibe un adulto mayor, las capacidades diferentes. Entonces, no nos olvidemos que hoy día también el tema TEA es sumamente importante y muchas veces se excluye o no se considera. Y yo creo que esas cosas son sumamente importantes porque vamos avanzando y nuestra sociedad hoy día, nuestros futuros adultos mayores van a ser diferentes a los actuales. Y ahí debemos prevenir, porque generalmente anticiparnos a esos hechos, porque generalmente siempre estamos parchando las situaciones y no nos estamos adelantando a ese futuro. Yo creo que esa debe ser nuestra mirada también. Gracias. ¿Alguna otra diputado? Muchas gracias, presidenta. Yo primero agradecer la presentación de Eduardo, lo mismo que ya hice con la presentación de Germán, porque nos entregan elementos que podemos aportar al debate legislativo y mejorar el proyecto de ley. Yo quiero sumarme, o quiero recordar, quizás Eduardo no se acuerda, pero yo sí, que una vez estábamos afuera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y Eduardo dijo algo que a mí me dejó marcado y quiero compartirlo con la comisión. Y es que muchas veces los jóvenes, cuando quieren ayudar a las personas mayores en el uso de las herramientas digitales, le enseñan así rapidito, les muestran la cuestión y dicen, ya, ¿aprendiste? Y si el adulto mayor les pregunta de nuevo, le dicen, no, pero si ya te enseñé. Y Eduardo me decía, como si ese joven no lo atendieron 20 veces cuando necesitó en la noche de las atenciones de su padre, su abuelo, de su tío, etcétera. Entonces, esa empatía que tienen que tener en las nuevas generaciones respecto a las personas mayores muchas veces no la tenemos. Y ahí es donde justamente juega un rol el Estado que es bien relevante. También lo decía y lo destacaba Eduardo, todos vamos a llegar a ser personas mayores si Dios así lo quiere. Y justamente tenemos que generar un país que le entregue oportunidades a las personas mayores también de ser felices. Y hoy día, si uno ve las estadísticas claramente, los adultos mayores no están siendo felices. Y eso nos entrega una gran responsabilidad. En Chile, hace algunos años, pusimos como centro la necesidad de legislar en favor de los niños. La agenda de Niños Primero fue una agenda transversal que unió a todos los sectores políticos y que permitió establecer prioridades para avanzar y poder establecer como prioridad una legislación acorde y medida administrativa en favor de los niños. Yo creo que es el momento de poner a los adultos mayores primero. Por lo que decía Germán, que tenemos que tener una mejor calidad de vida preventivamente para que tengan mejor salud y mejores condiciones las personas mayores, porque vamos a tener un 32% de personas mayores en 2050, porque hoy día la calidad de vida de las personas mayores no es la adecuada, por tanto, tiene que ser una política pública. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad, y en eso creo que la ministra juega un rol muy importante. Yo creo que esta comisión ha demostrado con hechos concretos un trabajo transversal en distintas materias. Lo hicimos en inclusión, donde pusimos, y el ministro Jackson puso también a su equipo legislativo a construir acuerdos en favor de la inclusión. Nosotros lo hicimos cada uno de los parlamentarios y presentamos iniciativas, hicimos observaciones, teníamos discrepancias, pero llegamos a un buen proyecto de ley. Yo creo que en esta oportunidad, en este proyecto de ley, podemos marcar también un mejor futuro para las personas mayores. Y en eso, ministra, cuenta con el apoyo de los parlamentarios, pero yo creo que hay algo muy importante aquí también. Tenemos el apoyo de las organizaciones, de la sociedad civil, tenemos el apoyo de la academia, y yo creo que nadie se va a querer restar a construir un buen proyecto de ley.
Y mi principal observación, y se lo hacía en forma previa a la ministra y lo reitero, es cómo le damos más fuerza a este proyecto, cómo le entregamos herramientas más concretas a las personas, más allá de las declaraciones de principio, más allá del fortalecimiento de la institucionalidad, sino que la persona mayor diga con facultades, con fuerza, que ese es un derecho. En Chile otorgamos el derecho del acceso a costo rebajado al transporte público a las personas mayores, pero muchas de ellas, cuando hacen uso de ese derecho, se sienten vulnerados. En el Maule le exigen mostrar el carnet de identidad, algunos le dicen que sí, otros le dicen que no. Entonces, no puede ser que una persona que se siente con el derecho a usar el transporte público a un costo rebajado, porque así se lo hemos dicho nosotros, las autoridades públicas, sienta vergüenza de hacer uso de ese derecho. Entonces yo creo que es esta ley, ministra, donde podemos entregar herramientas concretas, así como que el adulto mayor diga, gracias a la ley que garantiza el envejecimiento activo, digno y saludable, yo tengo esta oportunidad. Eso, ministra, eso, presidenta, a los colegas, y agradecer de nuevo a la academia, a las organizaciones que han participado, y yo creo que nadie se ha restado, todos han dicho, todos los que han venido a exponer, que este es un tremendo proyecto de ley, que es un avance para nuestra legislación, de la cual queremos hacernos parte, pero tratemos de darle más fuerza, más, no sé, que generemos un golpe fuerte. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Y dejar la inquietud también, que la misma jornada extensa, yo insisto en las jornadas, porque además creo que son muy enriquecedoras, y como que uno es a la vena escuchar, no semana a semana, sino que escuchar en una gran jornada a todas las organizaciones que quieran hacer sus aportes, es muy enriquecedor. Así que para tomar ese acuerdo. Quería hacerle una consulta, ministra. ¿Existe la posibilidad, o lo han pensado, o a lo mejor no, de que cuando se le ingresen indicaciones, que alguna quizás pueda tener costo, ver la posibilidad del patrocinio del Ejecutivo, por ejemplo? Bueno, estamos... El micrófono. Sí, muchas gracias. Y aprovecho también de felicitar las presentaciones, muy, muy interesante, y en el espíritu también de poder trabajar y seguir trabajando un proyecto de ley, llegar a una ley que sea transversal y tome todas las observaciones de la sociedad civil. Entonces, nosotros estamos en este momento, como decía, trabajando el tema, retomando una mesa de trabajo con todos los órganos del Ejecutivo que inciden en esto para poder elaborar las indicaciones, y también en línea con lo que estamos escuchando permanentemente aquí en la comisión. Así que todas las propuestas pueden evaluarse. Nosotros ahora el proyecto también está con urgencia simple, si no me equivoco, y estamos en paralelo trabajando, o sea, estamos empujando en el Ejecutivo poder avanzar en esto, y también pensando que una vez que ya podamos tener ese trabajo y puedan haber concluido las audiencias de la sociedad civil, también poder ponerle una urgencia mayor a eso. Entonces, absolutamente disponibles a evaluarla. Perfecto, muchas gracias, ministra. ¿Alguna otra palabra? Sí. Solo a Eduardo, que dijo algo que me quedó dando vuelta. ¿La vejez es femenina? ¿Algo así? Sí. Si nos puede explicar un poquito de eso. Mira, a ver, no, es súper sencillo, hay muchas más mujeres que hombres. Aquí la directora del Senama puede explicarlo mejor, pero si no me equivoco, el 56% de las personas mayores son mujeres. La esperanza de vida de las mujeres es de 82 años, la de hombres de 79. Los niveles educacionales de las personas mayores mujeres son menores que los de hombres en las personas mayores actuales. Entonces, hoy en día, la discriminación por edad es un tema, la discriminación por ser mujer es un tema, la discriminación por ser pobre es un tema. La triple discriminación, hoy en día las mujeres mayores la viven de manera muy significativa. Muchas gracias, Eduardo. Súper. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguna otra palabra? Queríamos agradecer, ministra. Algo iba a preguntar, pero se me fue. Si es que algo iba a preguntar y después voy a salir y me voy a acordar. Bueno, agradecer, directora, sí, por supuesto, ministra. Y no puedo evitar ser Pepe Grillo en estas cosas. Hay un proyecto que está patrocinado por casi toda esta comisión, que tiene que ver con un proyecto de voto inclusivo. Es solamente para poner en conocimiento. Ya tuvimos un primer encuentro con CERVEL, vamos a seguir apoyando, y hablé con el Ejecutivo también para que puedan patrocinarlo. Obviamente hay preocupación
porque sí, porque avance, y les dejo esa inquietud, porque yo creo que cuando hablamos de voto inclusivo no es lo mismo que voto asistido, como planteaba el director del CERVEL. No, es voto inclusivo cuando hablamos de una foto, que además, si bien la inspiración de este proyecto tiene que ver con jóvenes autistas que en algún momento van a votar y una realidad del territorio, entre otras cosas, las personas adultas mayores también han dicho lo útil y lo significativo que sería para ellos el que hubiera una foto del candidato o candidata en el voto, por temas visuales, por temas de que quieren tener autonomía también, y muchas veces es justamente eso de que le estén leyendo, independiente de que puedan o no usar lentes o no tenerlos. Muchas veces hay personas a las que se les quedan los lentes en la casa también. En fin, hay una situación de estrés que generan los días de votación, de estrés, y sobre todo ahora que vamos a avanzar en el voto obligatorio. Así que lo pongo solamente para que estén en conocimiento de eso, y vamos a seguir trabajando para ver para conseguirlo. Esa es la palabra. ¿Ya? Muchas gracias por el tiempo, por la disposición. Es maravillosa esta comisión. ¿Ah? Gobierno Interior, sí. Y esta comisión es hermosa. Así que muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.